Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Chris Díez Ajá. y su ambicioso proyecto, Eden. Ya. ¿Imaginas un futuro donde la tecnología pueda crear un paraíso en la Tierra? Un paraíso. Pues esa es la visión que Chris nos plantea en esta entrevista, Ajá. que vamos a diseccionar juntos. Vale, vale. Y lo interesante es que Chris no es el típico idealista utópico. No. Hablamos de un emprendedor tecnológico ¿Y sí? que vendió su primera empresa por miles de millones, Exacto. lo que le da un peso especial a sus ideas. Claro. Sus sus advertencias sobre el futuro son aún más impactantes. Exacto. Por ejemplo. No es un soñador cualquiera. No. Y eso hace que sus advertencias sobre el futuro sean aún más impactantes. De impactantes. Por ejemplo, la idea de que la tecnología está superando a la política Ajá. en la toma de decisiones. Sí. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues imagínate un mundo donde las grandes tecnológicas dictan las reglas del juego, decidiendo por nosotros qué es mejor, qué es ético, Ya. qué es permisible. Es Claro. un escenario que nos obliga a reflexionar Ya. sobre el poder que estamos cediendo a estas empresas. Y lo que a mí más me inquieta es el concepto de dataísmo que Chris menciona. Sí, ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? el dataísmo sí es la idea de que los datos son la fuente última de conocimiento y autoridad. Ajá. En un mundo dominado por el dataísmo, las emociones humanas, la intuición, la subjetividad, todo eso se considera irrelevante. Ya. Las decisiones se toman en base a algoritmos, Ajá. análisis de datos masivos. Suena un poco a ciencia ficción, Sí, pero si lo pensamos bien, ya estamos viendo cómo los algoritmos influyen en nuestras vidas. totalmente. Las recomendaciones que vemos en Internet, Sí. las noticias que nos llegan, Ujú. incluso las decisiones financieras. Exactamente. Y Chris lleva esa idea al extremo. Sí. Planteando un futuro donde los algoritmos podrían decidir Sí. quién tiene acceso a ciertos recursos, quién recibe tratamiento médico prioritario, Ya. quién Bien. tiene derecho a reproducirse. Es un panorama bastante aterrador, ¿no? Asusta un poco, sí. Una especie de distopía donde los humanos nos convertimos en simples datos. Ya, Empiezas de un sistema controlado por algoritmos. controlado por algoritmos, sí. Ya. Y aquí es donde entra la idea de los superhumanos. Ya. Chris cree que la tecnología nos permitirá mejorar nuestras capacidades físicas e intelectuales Y, hasta límites insospechados. ya. Pero, ¿quién tendrá acceso a estas mejoras? Claro. Se creará una élite de superhumanos que domine al resto. Esa es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Sí. La posibilidad de que el Edén se convierta en un lugar Sí. donde la desigualdad se amplifica aún más. Y lo que Chris plantea ¿Qué? es que para alcanzar ese Edén, Ajá. para minimizar el sufrimiento y optimizar la eficiencia, podría ser necesario eliminar a los humanos que no están modificados. Es una idea radical. Sí. ¿De verdad cree que sería necesario llegar a ese extremo? Chris argumenta que la exterminación no sería necesariamente violenta. No. Podría ser una especie de extinción natural, Ah, donde los humanos no modificados simplemente no tendrían cabida en el nuevo mundo. ya veo. Pero, Qué ¿es ético dejar que una parte de la humanidad desaparezca así, sin más? Es una pregunta que nos pone frente a un dilema moral enorme. Enorme. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar a una parte de la humanidad para alcanzar un supuesto paraíso? Y aquí es donde te lanzo la pregunta a ti. A mí. Si tuvieras la oportunidad de convertirte en un superhumano, ¿la aceptarías? Uf, ¿Serías capaz de vivir en un mundo donde una parte de la humanidad ha sido eliminada? es una decisión muy difícil. Es complicada. Por un lado, la idea de mejorar nuestras capacidades, Sí, de vivir en un mundo sin sufrimiento suena muy atractiva. suena bien. Pero por otro lado, el precio a pagar parece demasiado alto. Exacto, ahí está el dilema. Ya. Y es que la visión de Chris no es una simple utopía, Ajá. sino un escenario complejo, Mm, con luces y sombras, ya. donde la línea entre el paraíso y el infierno se difumina. Y en esa línea difusa hay un aspecto que me intriga especialmente. Dime. La relación entre los humanos y la naturaleza en el Edén. Ajá, Chris habla de reglas específicas para la protección de algunas especies sí. y la posible exterminación de otras. Mm. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra posición en el mundo natural? Bueno, Chris argumenta que en el Edén la naturaleza estará perfectamente controlada, Controlado. optimizada para el bienestar humano. Ya. Algunas especies serán protegidas por su valor estético o ecológico, Ajá.
mientras que otras serán eliminadas por considerarlas perjudiciales o innecesarias. Pero, ¿quién decide qué especies son valiosas y cuáles no? Esa es la cuestión. No corremos el riesgo de convertir el Edén en un jardín artificial, desprovisto de la riqueza y la complejidad de la naturaleza salvaje. Esa es otra de las grandes preguntas que plantea Chris. ¿Hasta qué punto podemos controlar la naturaleza sin destruirla? Ya. ¿Y hasta qué punto podemos modificarnos a nosotros mismos sin perder nuestra esencia humana? Son preguntas que nos llevan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea Sí. y con nuestra propia naturaleza. Totalmente. Y creo que es importante tener en cuenta todos estos aspectos antes de decidir si el Edén es un futuro deseable o una pesadilla que debemos evitar. Totalmente de acuerdo. La visión de Chris nos obliga a confrontar dilemas éticos y filosóficos Sí. de gran calado. Ya. Y creo que la clave está en no dejarnos deslumbrar por la promesa de un paraíso tecnológico, sin analizar a fondo las implicaciones de ese camino. Y para analizarlo a fondo, vamos a seguir explorando las ideas de Chris en la siguiente parte de esta inmersión. ¿Emo? No te la pierdas. No. Retomando la idea de los superhumanos, creo que es importante aclarar que Chris no habla de una transformación radical de la noche a la mañana. No. Más bien imagina un proceso gradual, Ajá. donde la tecnología nos permite mejorar nuestras capacidades poco a poco, como quien instala actualizaciones en un software. Entonces, no se trataría de una división tajante entre humanos modificados y no modificados, sino de un espectro más amplio con diferentes niveles de mejora. Exactamente. Podríamos elegir qué aspectos queremos mejorar. Claro. La memoria, la fuerza física, la resistencia a enfermedades. Es como si tuviéramos un menú de opciones para tunear nuestro propio cuerpo y mente. Pero eso nos lleva a una cuestión crucial. Sí. El acceso a esas mejoras. Ajá. ¿Estarán disponibles para todos o solo para una élite privilegiada? Esa es una de las grandes preocupaciones que Chris también reconoce. Ya. Si las mejoras tecnológicas se convierten en un producto de lujo, Sí. solo accesible para unos pocos, la brecha entre ricos y pobres se ampliaría de forma drástica. Imagina un mundo donde los ricos pueden comprarse una memoria prodigiosa, una inteligencia superior, una salud inquebrantable, mientras que los pobres siguen sufriendo las limitaciones de su biología. Sería una forma de desigualdad sin precedentes y Chris, consciente de este peligro, propone que el acceso a las mejoras tecnológicas sea un derecho universal, garantizado por un sistema global que él llama la red Edén. ¿Y cómo funcionaría esta red Edén? Sería una especie de sistema operativo global que gestionaría todos los aspectos del Edén. Desde la distribución de recursos hasta el acceso a la tecnología sería un sistema basado en la inteligencia artificial, capaz de tomar decisiones de forma objetiva y eficiente sin dejarse influir por intereses particulares. Suena una solución muy ambiciosa. Sí. ¿Crees que sería realmente viable crear un sistema así capaz de gestionar un mundo tan complejo? Chris confía en que sí, argumenta que la tecnología actual ya nos permite crear sistemas de inteligencia artificial increíblemente sofisticados. Y con los avances que se esperan en los próximos años, la red Edén podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. Pero confiar el destino de la humanidad a una inteligencia artificial, Sí, por muy sofisticada que sea, ¿no te parece un riesgo demasiado grande? claro, no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Bueno, hay que tener en cuenta los posibles riesgos. La posibilidad de que la IA se descontrole, que se vuelva autónoma, que tome decisiones que no estén alineadas con los intereses humanos. Exacto, es como si estuviéramos jugando a ser dioses, creando una entidad con un poder inmenso, sin saber realmente si seremos capaces de controlarla. Por eso Chris insiste en la importancia de la ética en el desarrollo de la IA. ¿Ya? La red Edén debería estar programada con unos principios éticos sólidos que garanticen que sus decisiones siempre estén al servicio del bienestar humano. Pero ¿quién define esos principios éticos? Esa es la cuestión. ¿No corremos el riesgo de que la red Edén refleje los sesgos y prejuicios de sus creadores? Es una pregunta fundamental. Chris propone que la definición de los principios éticos sea un proceso participativo donde toda la humanidad pueda contribuir a través de algún tipo de sistema de votación global. Sería una forma de democratizar el desarrollo de la IA, de asegurarnos de que refleja los valores de la humanidad en su conjunto. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la idea de la conciencia colectiva que Chris menciona. La red Edén no sería solo un sistema de gestión, sino una especie de mente global que integra las ideas y aspiraciones de todos los seres humanos. Suena un concepto fascinante, pero también un poco utópico. Sí.
¿Realmente crees que podríamos llegar a crear una conciencia colectiva a escala global? Es un desafío enorme sin duda, pero Chris confía en que la tecnología nos permitirá conectar nuestras mentes de formas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Y a través de esa conexión podríamos crear una conciencia colectiva que nos permita afrontar los grandes retos del futuro de forma conjunta. Y uno de esos grandes retos, volviendo al tema de la exterminación que mencionábamos antes, Sí. Es cómo gestionar la diversidad humana en un mundo donde la tecnología nos permite modificarnos a nosotros mismos. Claro. ¿Cómo garantizar que el Edén no se convierta en un lugar homogéneo donde todos seamos iguales? Chris defiende la idea de que la diversidad es esencial para el progreso y la evolución en el Edén habría espacio para diferentes tipos de humanos, Ajá. con diferentes niveles de modificación, diferentes talentos, diferentes formas de pensar. Sería como un gran crisol de culturas y capacidades donde la interacción entre diferentes tipos de humanos generaría nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas formas de vida. Exacto. Y la red Edén se encargaría de gestionar esa diversidad de forma equilibrada, garantizando que todos tengan las mismas oportunidades independientemente de su nivel de modificación. Pero ¿cómo garantizar que no surjan conflictos entre grupos con diferentes capacidades? Claro. ¿Cómo evitar que los superhumanos se sientan superiores a los humanos no modificados? Esa es una de las grandes preguntas que Chris deja abiertas, y es que la construcción del Edén no es un camino fácil, sino un proceso complejo lleno de desafíos éticos y sociales que tendremos que afrontar con inteligencia y responsabilidad. Y para afrontar esos desafíos, creo que es fundamental seguir explorando las ideas de Chris, Sí. canalizando sus implicaciones, debatiendo sus propuestas. Totalmente de acuerdo a la visión de Chris, nos obliga a pensar a lo grande, a imaginar un futuro radicalmente diferente. Sí. Y aunque no estemos de acuerdo con todas sus ideas, creo que su propuesta nos abre la mente a nuevas posibilidades, a nuevas formas de entender la relación entre la tecnología, la humanidad y el futuro. Y para seguir explorando esas posibilidades, te invitamos a escuchar la última parte de nuestra inmersión en el mundo de Chris Díaz y su proyecto Edén. Retomando un concepto que hemos mencionado antes, el del dataísmo, Sí. me parece fascinante cómo Chris lo relaciona con la idea de minimizar el sufrimiento en el Edén. ¿Cómo se supone que un sistema basado en datos puede entender algo tan humano como el sufrimiento? Es una pregunta clave. Sí. Chris argumenta que la red Edén, Ajá. gracias a su capacidad de analizar cantidades ingentes de datos, ¿Ya? podría identificar las causas del sufrimiento, ya sean físicas o emocionales, Ujú. y encontrar soluciones para erradicarlas. Es como si la red Edén fuera un médico gigante que diagnostica y trata el sufrimiento a escala global. Exactamente, y no solo se trataría de curar enfermedades o aliviar el dolor físico. Ya. Chris habla de un bienestar integral que incluye también el bienestar psicológico, Ajá. social e incluso espiritual. Pero eliminar el sufrimiento por completo, Sí. ¿no te parece un objetivo un poco utópico? Bueno, El sufrimiento forma parte de la experiencia humana. claro. Nos ayuda a crecer, a aprender a valorar las cosas buenas. Tienes razón, y aquí es donde la visión de Chris se vuelve un poco controvertida. Sí. Él argumenta que el sufrimiento tal como lo conocemos hoy Ajá. es un producto de nuestras limitaciones biológicas de un sistema imperfecto en el Edén. Con la ayuda de la tecnología, podríamos superar esas limitaciones y alcanzar un estado de bienestar permanente. Pero ¿qué pasaría con nuestra libertad en ese escenario? Claro. ¿Tendríamos la capacidad de elegir si queremos experimentar el dolor, la tristeza, la frustración? ¿O la red Edén nos protegería de esas emociones incluso si quisiéramos sentirlas? Sí, esa es la gran paradoja del Edén. Ya. Para minimizar el sufrimiento, para crear un mundo perfecto, Sí. podría ser necesario renunciar a parte de nuestra libertad, a nuestra capacidad de elegir. La red Edén tomaría decisiones por nosotros, nos guiaría por el camino del bienestar, aunque eso significará privarnos de ciertas experiencias. Es como si viviéramos en una burbuja protegidos de todo lo malo, pero también de todo lo que nos hace humanos, de todo lo que nos hace sentir vivos. Y ahí está el dilema. Yeah. ¿Estaríamos dispuestos a pagar ese precio por vivir en un paraíso? Mm. ¿Renunciaríamos a nuestra libertad, a nuestra capacidad de sufrir, a nuestra propia humanidad, a cambio de una felicidad garantizada? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Sin duda. Y creo que la entrevista con Chris nos ha dado mucho en qué pensar. Nos ha abierto los ojos a un futuro Ajá. lleno de posibilidades, pero también de dilemas éticos complejos. Totalmente de acuerdo. La visión de Chris nos obliga a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas, Ya. sobre los límites de la intervención tecnológica, sobre lo que realmente significa ser humano. Y creo que lo más valioso de esta inversión es que nos ha llevado a cuestionarnos, a debatir, a imaginar diferentes futuros. Al final,
El Edén de Chris no es más que una posibilidad, una visión entre muchas. Exacto. El futuro aún está por escribirse. Y depende de nosotros decidir qué camino queremos tomar. Exacto. Y para tomar esa decisión de forma consciente, necesitamos informarnos, debatir, cuestionar, imaginar. Necesitamos ser ciudadanos activos, participativos, críticos. Necesitamos ser los arquitectos de nuestro propio futuro. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de Chris Díaz y su proyecto. Edén, esperamos que esta conversación te haya inspirado, te haya hecho pensar, te haya provocado. Y sobre todo, esperamos que te haya animado a seguir explorando, a seguir cuestionándote, a seguir buscando tu propia visión del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.